Hola, buenas tardes. Mi nombre es Germán Crisi y yo voy a presentar el trabajo que realicé en equipo junto con Juliana Galotti, Alejo Redondo y Federico Tusa durante el año en el Laboratorio de Sintaxis y Semántica de los Lenguajes. ¿Cuál es el objetivo del trabajo? Bueno, el objetivo del trabajo fue el de programar un analizador lexicográfico y un analizador sintáctico descendente con retroceso para un lenguaje imperativo. Este lenguaje se nos entregó de una manera, una gramática que nos entregaron los profesores. A continuación se puede ver la gramática que nos entregaron. Esta gramática es una forma de representar un pseudo lenguaje de programación que se inventó para el trabajo. Tenemos una colección de símbolos terminales, el símbolo igual, el para, desde, hasta, ides y constantes. En este caso, para este lenguaje, las ides son cualquier palabra que empiece con minúscula o mayúscula y esté seguida por minúscula y mayúscula o números. Y constante puede ser cualquier número real, positivo, negativo, con coma, sin coma. eh, y bueno, algunos símbolos de operaciones, paréntesis y algunas funciones como el sí, el si no, el entonces, mostrar. Bueno, también tenemos, además de estos símbolos, algunos símbolos no terminales, como puede ser programa, asignación y estructura, que estos se utilizan para desarrollar el lenguaje. Tenemos el primer símbolo no terminal es el de programa. Programa se puede convertir en asignación y programa. Por ejemplo, valor a la derecha se puede convertir en un ID o una constante. Un término se puede multiplicar por otro factor. Entonces, término se puede convertir en término, símbolo de multiplicación factor. Y bueno, estas serían las reglas que sigue la gramática o el lenguaje o el pseudo lenguaje de programación que nos entregaron. Empecemos por la primera parte del trabajo. ¿Cuál es la tarea del analizador lexicográfico o el Lexar? Lo que hace es convierte la cadena que nosotros le entreguemos en una serie de tokens que se pueden analizar mucho más fácilmente por el analizador sintáctico. Va a utilizar un autómata finito determinista para cada símbolo terminal y lo que va a hacer es va a haber un ciclo que va a analizar carácter por carácter, creando cada vez subcadenas más grandes de la cadena que le entreguemos, y estas subcadenas se las va a estar enviando a todos los autómatas. En el momento que fallen todos los autómatas, ahora les voy a mostrar un ejemplo en la siguiente diapositiva, se vuelve un paso para atrás y se toma el autómata que haya llegado a estado final y que tenga más importancia. Acá pueden ver el ejemplo del autómata aceptar programado en Python, lo que es una manera de programar lo que se ve a la derecha en el diagrama del autómata. Empezás en el estado cero y por cada carácter de la palabra aceptar nos acercamos más al lo que sería el estado final, el que tiene doble circulito. Si metemos cualquier otra cosa representada por la X, caemos en un estado trampa. Y si nos quedamos en el medio, por ejemplo, si le mandamos accept y te quedas en el estado 4, estás en un estado no final. Algunos ejemplos de lo que nos devuelve el Lexer: por ejemplo, si le mandamos altura igual a 4.65, nos va a devolver el token de ID, el token equals y el token de constante con el valor de 4.65 y un último token de fin de cadena. Este último token lo van a tener todas las colecciones que devuelve el Lexer. Alguna otra propiedad importante del Lexer es que no se fija si la secuencia de tokens pertenece al lenguaje o no. Solo se encarga de generar la secuencia. Entonces, si nosotros le mandamos mostrar para igual 41, entonces no tiene ningún sentido dentro del lenguaje y no pertenece al lenguaje. Pero no se encarga de esto el Lexer. El Lexer se encarga de generar la secuencia de tokens. Un ejemplo por el tercero, en el que hay dos errores, es tenemos el guión bajo y el menos. Nuestro, lo que sería el pseudolenguaje que se nos entregó, no tiene un símbolo terminal menos, sino que podés sumar valores negativos nomás. Entonces va a tirar un error en el guión bajo, como puede ser el segundo token, y al lado del token constante con valor 98 va a haber otro token inválido por el símbolo menos. Bueno, ¿cuál es el trabajo del analizador sintáctico entonces? Es el de tomar esta secuencia de tokens que le envía el Lexer y decirnos si pertenece al lenguaje o no. Les quiero explicar un poquito el procedimiento de cómo funciona el algoritmo, pero con un lenguaje un poco más simplificado. Para este caso sería, tenemos el símbolo no terminal S mayúscula, que tiene una producción que genera C minúscula mayúscula D, y la A mayúscula, otro no terminal, que genera A minúscula B minúscula o A minúscula. Entonces, le entregamos la cadena C a D. Eso sería token C, token A, token D.
Primero empezamos del símbolo inicial. Vemos la primera producción del símbolo inicial, que es la única, es C minúscula mayúscula D. Entonces, el C minúscula de la cadena coincide con la primera hoja, sería en el nivel 1 del árbol, con la C minúscula de izquierda a derecha, coinciden. Entonces vamos al siguiente. Estamos apuntando a la A minúscula de C a D y a la A mayúscula en el árbol. La A mayúscula es un no terminal, entonces tenemos que aplicar la primera producción de A mayúscula. En ese caso sería A minúscula B minúscula. La aplicamos ahí como se ve en la imagen del medio abajo. Y bueno, nos coincide la primera A minúscula con la A minúscula del árbol. Entonces vamos al siguiente, pero no nos coincide la B minúscula con la D. Tira un error, el algoritmo, y vuelve un paso para atrás. Porque no nos sirvió la primera producción de A. Entonces veamos la segunda. La segunda producción de A genera una A minúscula nomás. Nos coincide la C, nos coincide la minúscula, entonces no hubo problema por ahora en esa producción de A. Nos movemos un paso para la derecha, tenemos D minúscula y D minúscula, coincidió todo. Pudimos generar el árbol bien, entonces el lenguaje, perdona, la cadena pertenece al lenguaje para el que fue programado el analizador sintáctico. Ahora les quiero compartir un poquito de cómo está programado el analizador sintáctico y el Excel. Más que nada enfocándonos en el analizador sintáctico, ya que el Excel es simplemente un ciclo que genera los tokens. Bueno, primero tenemos todos los autómatas para los terminales, ¿no? Para, desde, los de constante, los de ID. Para cada uno de estos hay una función que te da el estado según una subcadena. Tenemos todos los autómatas posibles para los tokens. Después tenemos el lexer, que tiene el ciclo para cada carácter. Y acá está la parte en la que se agrega la colección de tokens. El token que estaba en la iteración anterior. El más importante, que es el que está más arriba de todo en la colección. Un token inválido si es que no encontró nada. Y después el último token, el de fin de cadena. Bueno, y a la definición del analizador sintáctico, quiero mostrar cómo está programado y algunos ejemplos de cómo detecta si pertenece a una cadena o no. Tenemos una colección de no terminales que tiene algunas modificaciones, ya que entraba en lo que se denomina recursividad izquierda. O sea, teniendo en cuenta la explicación que hice más simplificada del algoritmo, cada vez que te encontrás con un no terminal, te fijas la primera producción de ese no terminal y aplicás la parte derecha. Ahora, por ejemplo, para la primera producción de expresión, el primer token que encontrabas era expresión. Entonces, expresión se fijaba en la parte derecha en expresión, la primera, y la tenía que desarrollar de vuelta y de vuelta y de vuelta y de vuelta. Entonces entraba en un ciclo infinito. Entonces tuvimos que modificarlo un poquito con agregando estos dos no terminales A y B para que acepte el mismo lenguaje, pero que no entre en ese ciclo infinito. Bueno, tenemos las colecciones de terminales, no terminales, todas las producciones. Y después, bueno, tenemos definido el analizador sintáctico. Le llega una lista de tokens del lexer y tiene algunas variables dentro de esto. Tiene la lista de tokens, la posición de índices, que sería el token que estás viendo en ese momento, el que estás montando, y un valor de error con falso. Lo que se devuelve es el resultado principal, y cuando nos fijamos al principal, que es una función dentro de la función analizador sintáctico, lo que hacemos es empezamos a desarrollar el no terminal programa que era el símbolo inicial, ¿no? Cuando se desarrolla principal, nos fijamos la parte derecha de todas las producciones para ese no terminal. Nos guardamos el punto en el que retrocedemos si es necesario volver para atrás y si nos tira un error. Y procesamos esa parte derecha. Si coincide el primer símbolo para cada símbolo de la parte derecha con el que estamos apuntando en los terminales, avanzamos para la derecha en el árbol. Si no, tiramos error. Y si hay error, volvemos un paso para atrás. Si es un no terminal, desarrollamos ese no terminal. Algunos ejemplos ahora de cómo funciona el programa. Yo acá tengo dos cadenas, una que va a ser aceptada y otra que no. Esta más que nada porque le falta una llavecita acá a la derecha y esta pertenece al centro de enlace. Entonces, si nosotros llamamos al programa analizador sintáctico, podemos ver, para que les hago zoom así se ve mejor, que cuando analiza mostrar ID3 más 4, la cadena sí pertenece al lenguaje. En cambio, cuando analiza esta cadena que le mandamos acá, la cadena no pertenece. Ahora arreglemos el error en la cadena. Si nosotros le enviamos bien y por ejemplo si agregamos un guión bajo acá, ahora esta no debería ser aceptada y esta sí. Y bueno, pasó efectivamente eso.
vemos en el ID, acá no pertenece el lenguaje, más por este guión bajo de acá. Y ahora cuando trató de ver si se podía, si pertenecía el lenguaje a esta cadena, nos dio que sí pertenece. Bueno, con esto ya terminamos. Algunas de las conclusiones que podemos sacar del trabajo, lo que aprendimos gracias a este, fue como una computadora puede hacer para entender lo que programas en cualquier lenguaje, sea C++, Python o JavaScript, por dar unos ejemplos. Una computadora debe completar varios pasos antes de que pueda entender lo que vos querés que haga. Tiene que pasar por un lexer que va a dividir la cadena en tokens, después un análisis sintáctico que se fija que esos tokens tengan un orden que tenga sentido para el lenguaje y que siga la regla de este. Y después viene un paso más adelante, que no lo vimos en este año, que es el de compilación. Estos tokens se convierten en una serie de instrucciones en lenguaje de máquina que una computadora sí puede entender y procesar. Como último comentario, les quería mostrar las caras de los integrantes del equipo. A la izquierda estoy yo, Germán Crisi. Después vienen Juliana Galotti, Federico Tuce y Alejo Redondo. Este no es un trabajo que creo lo puede hacer una persona en un año, así que sin ellos no podría estar presentando en este momento. Y también quería dar unas últimas gracias a la cátedra y a los docentes por habernos ayudado a lograr el trabajo práctico y por darnos la oportunidad de presentárselos a ustedes. Muchas gracias.